4 cosas que Dios me habló. Primero, Él nos ama y Él quiere tener una relación con nosotros, y muchas veces empezamos con todos los ánimos para poder volver a tener esa comunión con Dios, pero no olvidemos que tenemos una guerra constante con Satanás. Entonces vemos como el pueblo de Samaria estaba, cuando no quisieron recibir la ayuda, ellos se opusieron e hicieron todo para evitar que siguieran construyendo el templo. Y vemos cómo bajaron la guardia y estuvieron un año, o sea, fue hasta el segundo año del reinado del rey Sirio cuando pudieron volver a empezar lo que ya habían empezado antes, volver a reconstruir. Entonces, a mí me habla de que nos mantengamos firmes, porque fue una promesa de Dios que ellos iban a empezar y iban a terminar ese templo, y ellos creyeron más en las circunstancias, en lo que estaba afuera, y perdieron la fe. Entonces, si no queremos que nos pase lo mismo, tenemos que estar firmes, creyendo en que Cristo ya nos dio esa promesa y que Él ya nos dijo que quiere tener esa relación con nosotros y que tenemos ese libre acceso. Yo relaciono el templo con la relación que tenemos con Dios, porque en realidad en ese tiempo el templo era donde ellos sacrificaban ofrendas, donde pedían perdón por pecados, donde los sacerdotes buscaban la guianza de Dios, etc. Era sinónimo de lugar donde Dios habitaba. Entonces, pues en nuestra vida espiritual nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios, y muchas veces templo no es nada más cuerpo físico, sino tu alma, tu ser, donde mora. Y cómo Dios, vemos cómo estaban súper contentos, sí, qué padre, pero después vieron las circunstancias, las dificultades que comenzaban a presentarse y se mantuvieron estáticos. No fue hasta que se levantaron otra vez los profetas y volvieron a retomar ánimos y comenzaron otra vez a reconstruir, y vinieron todavía y le dijeron, ¿por qué estás reconstruyendo? Y él les dice, no nos vamos a volver a parar hasta que tú no cheques cómo están los decretos, porque eso está escrito. Entonces ya fueron yo estoy cambiando algo, ¿verdad? Pero así fue, así lo entendí. Entonces, total, ya que fueron a checar y todo, vemos cómo hasta el rey mismo ordenó que terminaran eso, y que incluso les dieran los materiales necesarios para que pudieran terminarlo. Y te das cuenta cómo Dios no se cansa de que, aunque tú te rindas muchas veces y te canses y tomes como prioridad otras cosas, Dios siempre está a la puerta que te está llamando. Y una vez más puedo ver su amor inagotable mostrándose, pero también veo cómo me encanta cómo les habla a través del profeta Ageo, que les dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Y eso a mí me hablaba sobre cómo Dios no quiere como que obedéceme nada más, sino reflexiona, o sea, piensa por qué estás haciendo las cosas, piensa tus motivaciones. Y de hecho también lo vemos no nada más en este versículo, sino lo vemos cuando ellos van y le dicen a los profetas, a los sacerdotes, que le pregunten a Dios si van a tener que seguir ayunando, y que Él les contesta y les dice, ¿a poco lo hacían? O sea, y dice, el Señor dice, ¿a poco cuando ayunaban pensaban en mí? Porque Él conoce los corazones, y Él sabía que cuando hacían esas acciones era solamente para lavar su culpa, pero no era porque estaban pensando en Cristo, en Dios. E incluso cuando hacían fiestas o tomaban, no era para festejar o para alabar a Dios, era pensando en ellos, en sus deleites, en sus beneficios terrenales. Y vemos cómo esa misma mentalidad siguió al reconstruir el templo, que incluso ellos dijeron, se me hace que todavía no es tiempo de que reconstruyamos, mejor que así se quede, porque ellos estaban tomando como prioridad su casa, su residencia física en la tierra, y estaban olvidando que Dios era su prioridad y que Dios era quien los había liberado. Y de volada, cuando llegaron del exilio, vemos cómo perdieron de vista su creador y su libertador, y se enfocaron en las cosas cotidianas de la vida, dinero, lujos. Y Dios no estaba peleado con eso, porque les dice, es el momento apropiado. O sea, no quiere decir que no la vas a tener, pero ¿tú crees que es el momento? Reflexiona. Y creo que me ayudó a mí esta palabra, reflexionar. Y yo me quedo con eso, cada día reflexione
mi proceder, reflexione por qué hago las cosas, reflexione si de verdad al estar sirviendo a Dios es porque realmente lo amo, al trabajar, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Entonces, esta palabra de reflexiona me ayudó y la voy a aplicar esta semana. Voy a estar reflexionando de todo lo que hago, cuidar que de verdad mi corazón esté como prioridad a Cristo. Entonces, nos vemos el sábado. Eso fue lo que aprendí.